Saludos colegas oboístas, hago este tutorial para enseñarles a ajustar y además afilar el cuchillo de filo recto de la máquina perfiladora de cañas de oboe de George Rigger. En primer lugar, quiero decir que la máquina perfiladora de cañas de oboe Rigger tiene 3 lugares donde se puede ajustar. El primero es este tornillo, que es el que hace que el cuchillo que raspa la caña pueda o bajar o subir para ajustarla. Ese es el primer lugar de ajuste. El segundo lugar de ajuste es esta pieza, el dial, que tiene esta rueda. Eso es, y tiene un signo más aquí y un signo menos aquí. Eso es para una vez ajustado el tajo deseado que la máquina saque en la caña, podamos graduarlas para que las cañas quede o más dura o más suave, sabe, que saque más material o que saque menos. Esa es la segunda. El tercer ajuste es de esta pieza, esta plaquita, que es el que define en la parte final del raspado. La U del raspado tiene 2 tornillos. Si aflojamos los tornillos y colocamos hacia adelante lo más que se pueda, que da la posibilidad de mover hacia la plantilla donde está el raspado de la caña va a ser lo más corto posible. Y si a lo contrario aflojamos y lo colocamos hacia arriba, ¿verdad?, hacia atrás, hacia el mandril, va a ser el raspado lo más largo posible. Así que podemos regular un raspado lo más corto posible o lo más largo posible, que lo define esta pieza, aflojando y apretando los 2 tornillos. Cuando un oboísta que tiene la máquina Rigger decide que hay que afilar el cuchillo y ajustar la máquina. Cuando venimos raspando varias cañas y de repente ya la caña no, el tajo se tranca y no copia bien, o todavía raspa y ya no copia bien la plantilla, ¿verdad? Eso significa que le falta filo al cuchillo. Ahí hay que tomar la decisión de afilar el cuchillo y lo haremos de esta manera. Lo primero es, si la máquina estaba raspando bien como estaba el cuchillo y de repente de un día para otro o poco a poco deja de raspar, tomamos la determinación de afilar. Entonces tenemos que asegurar que vamos a aflojar el tornillo de seguridad donde está el cuchillo, que es este, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que no debemos tocar los tornillos de ajuste. Vamos a aflojar el tornillo que sujeta el cuchillo, no el tornillo que ajusta el cuchillo, para poder afilar el cuchillo y tratar de que después de afilado colocarlo en esa misma posición, en el mismo ajuste final que tenía, para ver si de esa manera posiblemente la máquina va a quedar raspando de nuevo bien sin hacer otro ajuste. Ese es lo primero. Para poder afilar este cuchillo debemos tener una buena piedra que podamos afilar bien. Yo voy a recomendar este estilo de piedra, que es de diamante, en este color azul. Ya especificaré en una foto donde se puede conseguir y la descripción de la marca de esta piedra. Siempre se puede afilar con cualquier piedra de grano fino. Yo recomiendo esta de diamante, que son las que uso de hace muchos años. Ok, una vez que decidimos que hay que afilar el cuchillo porque no está raspando bien, vamos con un destornillador, aflojar el tornillo de seguridad, este tornillo que está aquí, que está abajo, no el de arriba que es el de ajuste, y vamos a aflojar para lograr quitar el cuchillo y poder afilar. Recuerden, el de arriba, que está de arriba del cuchillo, es solamente de ajuste, ese no deben mover. Ok, aflojando el tornillo que sujeta el cuchillo para poder afilar. Coloco aquí y saco el cuchillo. Como ven, esta es la parte plana del cuchillo y esta parte es la parte biselada. Parte plana, parte biselada. Entonces la recomendación al desarmar el cuchillo de la máquina es que si el cuchillo está en buen estado, solamente perdió el filo, solamente afilamos por la parte plana, ¿verdad? Y pulimos con cuero primero
por la parte biselada, que es la parte inclinada, y después también por la parte plana. En el caso de estos cuchillos de la casa Rigger, que son de filo recto, funciona, después de haberlo afilado, funciona pulirlo con un cuero por las dos caras, por la parte biselada primero y por la parte plana después. Siempre en esta dirección, primero por la parte biselada, después de haber afilado con la piedra, y después, de último, por la parte plana también pulirlo. En caso de los otros cuchillos de otras máquinas que son de filo redondo, sí debe ser afilado solamente por la parte plana y pulido por un cuero por la parte biselada. Pero en estos cuchillos, así como Rigger, funciona después de afilar, pulirlos por las dos caras. Es mi recomendación. Afilando el cuchillo de filo recto de la máquina perfiladora de cañas de bóveda de George Rigger. Teniendo la piedra ya lista para afilar, mojamos un poquito con agua la piedra para que la fricción sea mayor. Y en este caso, cuando el cuchillo está bien, que no está golpeado, ni está deforme, ni nada, solamente vamos a afilar por el lado plano, no por el lado biselado. Luego de afilar bien por el lado plano, vamos a pulir con un cuero la parte biselada, la punta, dándole varias veces, y también la parte plana, puliéndola con un cuero, y de esa manera debería quedar bien afilado. Entonces, de esta manera, afincando duro hacia adelante y hacia atrás, le vamos a dar muchas veces, afincando duro el dedo índice hacia adelante y hacia atrás. También lo pudiéramos poner así y darle con dos dedos afincados, ¿verdad? Darle muchas veces. De esa manera la puntica del cuchillo va agarrando filo. Cuando se sienta que se está frenando, pudiéramos ya probar con un cuero. Yo tengo esta herramienta, puede ser con una correa de cuero, y vamos a pulir primero la parte biselada de esta manera, de la punta hacia atrás, muchas veces, afincando duro, y después la parte plana también pulir cuando los cuchillos son de filo recto. Ya los cuchillos de filo redondo solamente se afila por la parte plana y se pule por la parte biselada, pero este cuchillo de filo recto funciona pulirlo por los dos lados. Y aquí viene la prueba de si el cuchillo va a raspar o no. Lo vamos a hacer con la uña. Así me enseñó el señor George Rigger en Alemania hace muchos años, colocando la inclinación que más o menos tiene la máquina. De esta manera, si el cuchillo va a raspar, él se debe frenar, atascar en la uña, ¿sí?, al empujar. ¿Ve? Aquí quiero pasar y no se mueve en la uña, así tiene que ser. Si él deslizara, después que usted afile, si es un ejemplo, desliza, no agarra la uña, significa que no está afilado. Entonces hay que volver a afilar y pulir hasta que, como en esta manera, quede frenado en la uña, y ahí significa que este cuchillo sí va a raspar. Hay una segunda opción al chequear el cuchillo cuando lo desmontamos de la máquina. Debemos estar pendientes si el cuchillo tiene algún golpe en la punta, o si cuando lo fuimos a afilar no quedó derecho, ¿verdad? Siente que el filo no está recto, sino como inclinado de un lado o de otro. En ese caso, ahí sí hay que rectificar el cuchillo, primero por el lado biselado, que es el lado inclinado, luego volverlo a afilar por la parte plana, luego pulir primero con un cuero por la parte biselada y luego pulir también por la parte plana, hasta que sintamos que ya el cuchillo se tranque en la uña, ¿verdad?, se frena en la uña, y estemos seguros que el cuchillo sí va a raspar. Y para eso sí necesitamos una herramienta que fije el cuchillo para poder colocarlo y pasarlo por la piedra sin que se vaya de lado. Porque si yo intento, aquí está la piedra, ahí sí hay que afilarlo por la parte biselada, o rectificarlo por la parte biselada, la parte inclinada.
Si yo lo intento pasar con la mano así, siempre vamos a apoyar un lado más que otro y el filo no va a quedar derechito, sino va a quedar como así o así. Yo hace tiempo conseguí una herramienta de la marca Stanley, es americana, que es esta, que venía con una piedra de afilar. Esto es para fijar cuchillos pequeños, como este. Entonces, ¿qué hago? Uso esta herramienta, miren. Tiene 2 tornillos, la marca Stanley, americana, y viene con una piedra. Esta la compré hace como, no sé, 18 años. Supongo que se debe conseguir algo parecido. Así, sí, voy a colocar el cuchillo y solamente debemos afilar la parte biselada, que cuando acerquemos el ojo o la cámara van a ver que tiene una parte biselada. Aproximadamente aquí en esta maquinita, para fijar el cuchillo, solamente yo tengo que ver que quede muy centrado. Que quede muy centrado. Una vez que quede muy centrado, son 2 tornillos que tiene y aprieto duro los 2 tornillos, para que no se vaya a mover el cuchillo al momento de pasarlo por la piedra. Entonces, esto lo hacemos si afilar la parte biselada, si el cuchillo tiene un problema como que se golpeó, el filo quedó mal afilado y está de lado, entonces hay que corregir por la parte biselada. Ese es el caso extremo. Si compran una máquina nueva y van a afilar solamente el cuchillo sin que no esté golpeado, solamente reitero que es por la parte plana que debe ser afilado y por la parte biselada debe ser solamente pulido con un cuero. Entonces aquí si este cuchillo tiene algo que no está perfecto, que el filo no está derecho, está como así. Entonces lo voy a rectificar de esta manera con este fijador de cuchillo, y ahí sí voy a pasar hacia adelante y hacia atrás varias veces. Esta es la segunda opción de afilar un cuchillo que ya está golpeado o deteriorado. Aquí estoy pasando por la parte biselada, o sea, por la parte inclinada. Hacia adelante y hacia atrás. Esa es la manera de afilar. Hacia adelante y hacia atrás muchas veces. Ya observo que el bisel se ve bastante afilado y pulido. Ahí ya voy a aflojar los tornillos. Muy importante centrarlo bien aquí para que el filo quede así y no quede de un lado o de otro. Aquí aparentemente se ve derecho. En este caso afile primero la parte biselada y de segundo afilo la parte plana, esta parte. De esta manera, hacia adelante y hacia atrás. Entonces aquí son 3 pasos para corregir un cuchillo ya deteriorado. Primero con la piedra y con esta herramienta. Segundo, pasarlo por la parte plana. Muchas veces siempre hay que pasarlo por la parte plana. Si solamente lo pasamos por la parte biselada no va a funcionar. Entonces, segundo paso aquí fue afilarlo por la parte plana. El tercer paso siempre va a ser el último y vamos a pulir primero la parte biselada de esta manera, de la punta hacia atrás, muchas veces, afincando duro, y después la parte plana también pulir cuando los cuchillos son de filo recto. Ya los cuchillos de filo redondo solamente se afila por la parte plana y se pule por la parte biselada, pero este cuchillo de filo recto funciona pulirlo por los 2 lados. Y aquí viene la prueba de si el cuchillo va a raspar o no. Lo vamos a hacer con la uña. Así me enseñó el señor George Rieger en Alemania hace muchos años, colocando la inclinación que más o menos tiene la máquina de esta manera. Si el cuchillo va a raspar, él se debe frenar, atascar en la uña, ¿sí? Al empujar. ¿Ve? Aquí quiero pasar y no se mueve en la uña, así tiene que ser. Si él deslizara, después que usted afile, si es un ejemplo, desliza, no agarra la uña, significa que no está afilado. Entonces hay que volver a afilar y pulir hasta que, como en esta manera, quede frenado en la uña. Y ahí significa que este cuchillo sí va a raspar.
Seguimos colocando la máquina de esta manera. Entonces vamos a colocar de nuevo el cuchillo en la máquina. Recuerden que nunca deben mover el tornillo de ajuste del cuchillo, sino vamos a dejar el último ajuste que tenía la máquina para probar si de esta manera que afilamos el cuchillo puede ser que la máquina quede perfectamente bien. Por supuesto, una vez que probamos, montamos el cuchillo, vamos a mojar una caña y vamos a probar. Montamos el cuchillo, recuerda que tiene esta ranura y va insertado en la ruedita que tiene el tornillo, de esta manera. Que se vea. Ahí está. Ya quedó insertado. Ahora agarro el tornillo de seguridad, el tornillo que sujeta el cuchillo en la máquina. Con el destornillador. Siempre lo sujeto como empujando un poquito hacia abajo, porque a veces hay un pequeño juego en esa ranura que tiene el cuchillo donde ensarta el tornillo. Entonces aquí debemos apretar muy fuerte. Ahí. Ha quedado colocado el cuchillo ya montado y afilado en la máquina. Ahora pasamos al siguiente paso, que es probar con una caña o con varias cañas si el filo ha quedado bien, y ahí voy a decir qué hacer. Ya montado el cuchillo en la máquina, entonces debemos saber, a veces me preguntan dónde debe estar el cuchillo en la máquina. Hay una manera de saberlo. La máquina tiene este carrito donde está el cuchillo, que es el que debemos mover para raspar, y el cuchillo va aquí. El cuchillo tiene esta pieza que es como una guía del carrito, una guía de la altura del cuchillo. De la altura significa que este es como un chichoncito, como ven aquí, ¿verdad? El cuchillo, cuando está bien puesto, debe estar al ras de esta pieza, de esta guía del carro de la máquina, al ras. Ahorita hay una maquinita, un reloj, un micrómetro que vende Rigger, que dice dónde debe estar, pero yo nunca lo he usado. Una vez lo probé y me parece que tal vez no haga falta. Yo normalmente la pongo al ras de esta pieza, de la guía del carro. El cuchillo, el filo del cuchillo al ras. Puede ser un poquitico más adentro, un poquitico más afuera. De esa manera es que debe estar el cuchillo al ras de la guía, que es esto, del carro de la máquina. De esa manera. Ok. Ya tengo una caña mojada. Voy a cortarla. Le voy a cortar la punta y voy a probar si el cuchillo quedó bien afilado y si ahí donde lo afilé quedó ajustado. Muchas veces cuando afilo un cuchillo por los dos lados, porque estaba dañada la punta, el cuchillo va a quedar un poquitico más corto y lo más probable es que tal vez no agarre el tajo. Entonces, pero vamos a probar. Abrimos el mandril, colocamos la caña, la introducimos dentro de la pajuela de la máquina hasta la marca. Cierro el bracito de seguridad, importante porque hace bajar la caña y así no se mueve cuando vayamos a raspar. Siempre hay que comenzar el raspado por una orilla de la caña. Aquí ya empiezo a ver si el cuchillo está agarrando o no está agarrando. Si estuviera agarrando mucho, se entierra demasiado en la primera pasa, significa que está muy abajo. Si la pasa la primera vez y no la agarra, significa que no, que el cuchillo está un poquito arriba, ¿sabe? El filo está un poco adentro de la pieza de la guía del cuchillo. Entonces hay que aflojar y en la dirección del reloj, el tornillo de ajuste del cuchillo, darle una pequeña movidita, apenita un poquito, para que empiece a bajar y vamos probando con la caña hasta lograr un tajo bien finito. Que el tajo debe ser que cuando raspe saque un poquito de madera y no se lleve la caña hacia adelante. Si se la lleva hacia adelante es que está el cuchillo muy bajo y se está enterrando en la caña. Entonces ahí, si pasara eso, de nuevo hay que aflojar y en la dirección contraria del reloj mover el tornillo de ajuste del cuchillo hasta que logremos. Es una prueba que puede durar un buen rato. Aquí está agarrando cuchillo. Aquí estoy probando el cuchillo y está agarrando la caña. El tajo que está agarrando es muy grueso. Significa que
debo subir un poquito el cuchillo. ¿Ves? El tajo es muy grueso. ¿Qué debo hacer aquí? Bueno, debemos aflojar el tornillo de seguridad. Lo aflojamos y voy a subir el cuchillo, ¿verdad? Que quede más adentro. De esta manera, el tornillo de ajuste lo vamos a dar en la dirección contraria al reloj, un poquito para acá. Y volvemos a apretar el tornillo de seguridad. Fuerte. Vuelvo a colocar la misma caña. A veces yo pierdo 3 o 4 cañas ajustando una máquina, fácilmente. Con mucha suerte una sola, pero muchas veces pierdo 3 o 4 para poder ajustar. Vuelvo a colocar el bracito de seguridad y vuelvo a pasar. Lo ideal es dejar caer el carro, no presionar hacia abajo al raspar. Aquí está raspando. Voy a sacar un poquito del tajito de la buruza de la caña para que más o menos se pueda ver lo finito que debe quedar. Ahí aproximadamente está sacando un tajo fino como debe ser. Ahora vamos a ver si la regulación de este otro tornillo de regulación, que este es el tornillo que hay un signo que dice más y uno que dice menos, que podemos regular de esta manera. Esta pieza tiene un tornillo de seguridad y tiene esta ruedita. ¿Qué hace la rueda? Al pasar, esa rueda va pasando, cuando vamos raspando, va pasando por la plantilla o el molde del raspado. Y así es que va copiando. Este raspado que está aquí lo va copiando en la caña. Si afilamos el cuchillo y ya el tajo es el deseado, el que saca muy bien la caña, y de repente cuando terminemos de raspar la caña se rompió un poco la punta, significa que ya no movemos más, ya graduamos el cuchillo, el tajo. Eso es lo más difícil, graduar el tajo del cuchillo. Entonces nos vamos a esta graduación, que es la rueda, y con este dial que si lo giramos hacia el signo más, que es como la vuelta del reloj, hacia allá, así, la rueda va a bajar. Al girarlo un poquito hacia allá, en la forma de la rueda del reloj, así, la rueda baja y el cuchillo llega menos. ¿Sabe? Que para donde dice el signo más y lo ponemos hacia el signo más, no es que raspe más, sino que va a tener más material, ¿sabe? Raspa menos. En la traducción, cuando hicieron esta máquina, para nosotros es como un poco extraño eso que dice más, pero significa que raspa menos. Y donde está el menos, que es para este lado, que si le dan vuelta hacia acá, en la forma contraria al reloj, y dice menos, ahí, cuando hagan eso, la rueda sube. Al subir la rueda, llega más cuchillo, raspa más. Al bajar la rueda hacia el signo más, llega menos cuchillo, raspa menos. Hay que estar muy claro en eso. El más significa más material, que el cuchillo raspa menos. Y el menos que sale aquí significa que la rueda sube y el cuchillo llega más, raspa más. Ahí hacemos la graduación que decíamos. A veces hay oboístas que quieren que la caña salga al 100%, pero lo ideal es dejarla un poquitico dura para terminar la mano. Si alguna sale 100%, es una suerte. Cuando tengamos un material suave, debemos mover esto para que raspe menos y las cañas no queden tan suaves. Y si el material es duro, movemos al sentido contrario del reloj, al signo menos, para raspar un poquitico más y así darle la función a la máquina, que es tratar de usar lo mínimo posible un cuchillo a mano. Que es muy importante, los oboístas deben aprender a raspar a mano, porque igual muchas cañas que salen de aquí no salen 100% y hay que saber terminarla. Seguimos probando. Raspo este lado. Ahora voy a la otra cara. Aflojé, di la vuelta.
cierro aquí y bajo el bracito de seguridad para que no se me mueva la caña. Sin presionar mucho hacia abajo, apenas dejarla caer un poquito. Ahí se nota aquí la burusa que va saliendo de la caña, que se está raspando. Ahí ya no saca más. Ahí saco el bracito, aflojo acá, echo hacia atrás el mandril y vamos a chequear la caña. Aquí estoy viendo atrás luz que se ve bien copiado el raspado. Aquí vamos a hacer la prueba, si la caña suena, si es dura, si es suave. Ya suena. Lo primero es afilar bien el cuchillo y lograr graduar que el tajo que saca el cuchillo a la caña es finito, es suave y es fácil de salir. Una vez graduado eso, ya no tocamos más el tornillo de graduación del cuchillo. Solamente tocaremos esta graduación, el dial que tiene aquí, que es de la rueda, que va, si baja la rueda, raspa menos, y si sube la rueda, raspa más. Eso hay que saberlo y está claro. Ahí es donde ustedes van a graduar, una vez que esté listo, el filo del cuchillo. Espero que con esta explicación todos hayan quedado más claros y no les dé miedo de tratar ustedes mismos de ajustar su máquina. Cuando uno compra una máquina es perfecto, porque la máquina está ajustada, afilada, pero cuando pierde el filo, las casas tienen la opción de que ustedes las manden y se las reparan, la repotencia, pero el mismo boísta puede aprender, y con este tutorial puede aprender a afilar y ajustar su propia máquina. En mi caso, yo estoy aquí en Venezuela, muy lejos de Alemania, aunque tengo contacto con la fábrica. Yo prefiero yo mismo ajustarla porque aprendí hace muchos años allá con el señor George Rieger. Saludos a todos y espero que realmente sea de mucha utilidad este tutorial de cómo ajustar y afilar el cuchillo de la máquina perfiladora de cañas de oboe de George Rieger. Saludos a todos.